Hoy vamos a hacer una síntesis de lo que es la ingeniería del proyecto y sobre todo vamos a ir a ver una nueva lección que es la ubicación óptima del proyecto. Recordemos que el estudio técnico tiene 4 aspectos importantísimos, 2 de ellos que están en una sola lección, que es el proceso de producción y la ingeniería del proyecto. Otro está referido a la localización óptima del proyecto y finalmente al tamaño del proyecto. Todas estas variables tienen que ver con la optimización de la función de producción. ¿Qué quiere decir eso? Todas estas variables de alguna manera implican selección de menores costos. Entonces, la ingeniería del proyecto, el estudio del proceso productivo, el tamaño del proyecto y la localización y ubicación del proyecto están en función de minimizar los costos, hacer de que mis costos sean lo más bajos posibles, manteniendo una determinada calidad, ¿no es cierto? Es por eso que decimos que el estudio técnico nos permite maximizar la función de producción. Uno de los aspectos más importantes del estudio técnico, que a pesar de que esté dentro de la ingeniería del proyecto puede recibir un tratamiento especial, es el estudio del proceso de producción. El proceso de producción nos permite, primero, ver qué insumos vamos a utilizar, todo ese proceso de transformación de los insumos hasta generar el producto final listo para su realización o su venta. Entonces, en este proceso tendré que elegir los mejores insumos, tendré que elegir los materiales, o sea, la materia prima, insumos y materiales, tendré que elegir la mano de obra más adecuada. Pero no solo la mejor, la más adecuada, la óptima, etcétera, sino tendré que hacer una combinación de los costos además. Y esa combinación de los costos en la elección de materias primas tendré que ver dónde mis costos de materias primas son más bajos, dónde mi costo de mano de obra es más bajo, donde mi costo de materiales es más bajo, lógicamente sin perder la calidad de cada uno de los insumos, ¿no es cierto? Pero al margen de ver los precios y los costos, tendré que guardar la calidad. Y un determinante de los costos está referido a lo que es la selección o la elección tecnológica en el proceso de producción. Puedo, como les decía, establecer que mi selección o mi elección del proceso productivo esté en función de la intensificación de capital. ¿Qué quiere decir eso? Que buscaré y optimizaré la intensividad del capital, tecnología de punta, tecnología adecuada. O por lo contrario, seleccionaré y haré que mi proceso de producción sea intensivo en mano de obra. Entonces, dejaré el capital al lado o de lado y estableceré mi proceso productivo de manera mucho más intensiva. Pero estamos viendo que el proceso de producción tiene que ver con costos. Hasta la ubicación de las máquinas en el proceso productivo, la ubicación de los diferentes establecimientos en mi planta, todo esto es parte del proceso de producción combinada con la ingeniería del proyecto.
Entonces vemos que la elección de la materia prima, la calidad de la materia prima o de los insumos en general, tiene que ver con la optimización que estamos haciendo del proceso de producción. Y esta optimización trata de maximizar los beneficios. ¿Cómo se maximizan los beneficios? Incrementando mis ingresos, pero también puedo maximizar mis beneficios no incrementando los ingresos, sino bajando los costos. Los beneficios son las utilidades y las utilidades se obtienen a partir de el resto de los ingresos menos los costos. Si mis ingresos se mantienen constantes y bajan mis costos, estoy incrementando mis beneficios. Si mis costos se mantienen constantes y se incrementan mis ingresos, estoy maximizando mis beneficios. Entonces hay dos maneras de maximizar los beneficios. Y hasta tres, incrementar los ingresos y bajar los costos. Estoy incrementando mucho más mis beneficios, ¿no es cierto? Otra parte importante de la ingeniería del proyecto es la que tiene que ver con la selección de los ítems para las construcciones. Tengo que ver con qué calidad voy a construir mis edificaciones. Eso tiene que ver con las especificaciones técnicas de los ítems. Tengo que ver con qué cantidad de cada ítem voy a hacer mis construcciones. Eso tiene que ver con los cómputos métricos. ¿Qué es el cómputo métrico? Saber cuántos metros cúbicos de hormigón voy a establecer en mi construcción. Y finalmente tengo que ver con una tercera variable que es los costos. Tengo que ver con qué costos voy a establecer mi construcción. Es importante la elección y la selección de los ítems para las construcciones u obras civiles que vayamos a desarrollar en nuestra ingeniería del proyecto. Pero también tendremos que seleccionar y de manera adecuada la maquinaria y equipo para un determinado proyecto. Esta maquinaria y equipo igual tiene que ver con especificaciones técnicas. ¿Qué es la especificación técnica? Ya les he manifestado, es la descripción detallada de la maquinaria, o en este caso del ítem, etc. Si yo voy a producir mermeladas, tendré que ver qué tipo de autoclave voy a utilizar. Esas especificaciones técnicas del equipo también tienen que ver con la tecnología, ¿no? La tecnología que puedo utilizar o que voy a utilizar. Puedo utilizar una autoclave de última generación donde lo único que hago es introducir las frutillas y los otros insumos por un lado y sacar después de un proceso de 15 o 20 minutos o media hora o lo que ustedes quieran, sacar al otro lado la frutilla como producto final en un envase, un etiquetado, todo listo. Apretando un botón puedo hacer ese proceso con alta tecnología. O también puedo desarrollar ese proceso simplemente haciéndolo de manera artesanal, arcaica y tradicional, en 3 días utilizando 5 personas, ¿no es cierto? Entonces, la intensividad de la mano de obra o el trabajo tiene que ver con la selección óptima de la maquinaria y equipo. Y finalmente, también interesarán los costos, ¿no es cierto? Es mejor que compre 3
autoclaves de 100 kilos o compre un autoclave de 300 kilos. La selección de eso estará en función de los costos. 3 autoclaves me cuestan $300,000. Un autoclave me cuesta 200, de 300 kilos me cuesta $250,000. Estoy ahorrando $50,000. Pero tendré que ver también si el proceso productivo es tan eficiente de las 3 o de la 1. Entonces, todo está en función de los costos. Tendré que ver los costos de la máquina y el equipo. Entonces, la ingeniería nos permite elegir, cuantificar, elegir, cualificar, cuantificar y ver los costos que vamos a tener en cada una de las situaciones. Bien, ahora vamos a pasar al tema mismo, que es el tema referido a la ubicación óptima de un proyecto. El estudio técnico, como les decía, lo que trata de hacer es minimizar los costos y maximizar los beneficios. Con ustedes hemos hecho una tarea, bueno, con los que han hecho, ¿no? Porque no todos han hecho, relativa a la ubicación óptima de la planta de urea de Bulo Bulo. Y hemos visto que esta ubicación está totalmente errada, porque los costos de transporte se incrementan terriblemente con la ubicación. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que los costos de transporte es lo mismo tener una fábrica en Bulo Bulo que tener una fábrica en Puerto Suárez o en Santa Cruz? ¿No es cierto? ¿Cómo pueden incrementarse los costos? Quizás los costos del proceso productivo no, los costos variables no se incrementen. O quizás los costos fijos no se incrementen, pero los costos de transporte se incrementan terriblemente con una ubicación no adecuada. ¿Qué sucede con la planta de urea? La planta de urea, para llevar una tonelada al mercado principal, quizás único mercado que actualmente tenemos, que es el Brasil, tengo que pagar $50 por tonelada para llevar desde Bulo Bulo hasta Puerto Suárez, donde entrego el material. $50 se incrementa el precio de cada tonelada simplemente por la mala ubicación del proyecto. Pero un proyecto nos han dicho que tiene que estar ubicado o próximo a la fuente de materias primas o próxima al mercado. Y Bulo Bulo está pues sobre la fuente de materias primas, ¿no es cierto? Está sobre un pozo de gas, entonces no hay costos de transporte del gas. Claro, pero hay que estimar qué es más conveniente, hacer transporte de la materia prima o hacer transporte de en este caso, del producto final. Si hubiéramos puesto la planta en Santa Cruz, hubiéramos ahorrado $20 por tonelada. ¿Por qué? Porque transportar de Santa Cruz a Puerto Suárez cuesta $30 en tren. Transportar de Bulo Bulo a Santa Cruz cuesta $20 en camión, porque algún vivo se gastó todo el dinero que le dieron a Cance para que construya el ferrocarril. Y aún construyendo el ferrocarril Yapacaní-Bulo Bulo, no es que el ferrocarril no nos cobre transporte porque es del Estado o es de alguna empresa transnacional, igual nos va a cobrar transporte. Nos cobrará un poco menos que
el transporte en camión, pero nos va a cobrar igual. Entonces, hay que optimizar la ubicación de la planta. Esa planta en Puerto Suárez hubiera sido óptima, porque no hubiéramos gastado en transporte, pero hubiéramos gastado en materia prima, transporte de materia prima. Es posible que hubiéramos gastado, pero el transportar gas por una tubería es 100 veces más barato que el transportar urea sobre camiones y sobre trenes. Entonces, a veces se hacen elecciones o selecciones de ubicación que no están acorde con un estudio. Nadie ha hecho el estudio. Haya sido hormonal el establecimiento de la planta de urea, ¿no es cierto? Y la ubicación óptima está en función de la minimización de los costos. ¿Ya? Yo ubico una planta en uno u otro lugar porque he hecho análisis de costos, específicamente en este caso de costos de transporte. ¿Ya? Hay otro ejemplo que es tristemente célebre también. La ubicación de Papelbol. Papelbol está emplazado en Villa Tunari, en el municipio de Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba. Y Papelbol fue un anhelo de algunos técnicos que se establecieron en el trópico, que tenían algún vínculo con el trópico, y plantearon en el equipo técnico campesino de hace 30 años, plantearon algunos proyectos, y uno de los proyectos planteados precisamente fue el relativo a la fábrica de papel en la perspectiva de utilizar toda la celulosa existente en el trópico de Cochabamba, de aprovecharla, que es la celulosa. La celulosa se obtiene a partir de la madera, de la pulpa de madera que se quema en el trópico de Cochabamba. Los chaqueos tumban el bosque y como el bosque está en el piso y no les deja sembrar coca ni nada por el estilo, lo que hacen es quemarla. Entonces queman todo ese bosque. Y vimos de que sería interesante utilizar la celulosa del papel o la celulosa de la madera para producir papel. Entonces se hizo un proyecto de factibilidad en ese sentido, que fue rescatado seguramente por el último gobierno, y se implementó o se construyó la fábrica de papel. Cuando fuimos a ver la inauguración, nos llevamos el chasco de que, si bien se quiso aprovechar la ubicación de la planta para aprovechar las fuentes de materia prima que estaban en el mismo lugar, nos enteramos de que toda la materia prima es importada del Brasil, porque producir celulosa de madera es muy complicado y es mejor traerla del Brasil. Entonces, ¿qué sentido tiene que se ubique la planta en la selva húmeda del trópico de Cochabamba si tenemos que traer desde Sao Paulo la materia prima, introducirla en el bosque y llevarla hasta el Chapare? Pero está próxima a los mercados tampoco. Los mercados del papel, si es que hay mercados, porque creo que ni produce ahora, están en La Paz, en Santa Cruz y alguito en Cochabamba. Tampoco está próxima a los mercados.
Y además las condiciones climáticas hacen que el papel tenga que permanecer en hornos herméticos o en conservadoras herméticas para que no le afecte la humedad. Ustedes saben que el papel humedecido es como papel higiénico que no sirve absolutamente para nada. Entonces, para conservar el papel en un lugar tan húmedo, tiene que permanecer en hornos hasta salir a la venta. ¿Ya? Entonces, la elección es la más pésima que se haya podido pensar. Y es por eso que ustedes están viendo que esas industrias se están quebrando, porque tienen que pagar transporte desde Sao Paulo hasta el Chapare, pagar transporte desde el Chapare hasta los mercados que son La Paz, Santa Cruz fundamentalmente, ¿no? Es lo que no se debe hacer. Es que no se debe elegir una ubicación que encarezca y que haga que crezcan de manera desmesurada los costos de transporte. Entonces, ¿cómo yo voy a elegir mi planta de manera adecuada? Antes quiero decirles que hay una macrolocalización, que es una localización que está en función un poco de un espacio geográfico relativamente grande como es un municipio. Primero yo voy a hacer una elección de la macrolocalización, ver dónde voy a establecer una fábrica de cemento. Cuando establecieron la fábrica de cemento Cobose, habían varias alternativas y la fábrica estaba estableciéndose en función de la fuente de materias primas. Es por eso que en Capinota, en Irpa concretamente, se estableció la fábrica de cemento porque al frente existía, al frente de un río existía la fuente de materias primas. En ese tipo de proyectos es importantísimo porque de 10 toneladas de piedras calizas o lo que se llamen, yo produzco 1 tonelada de materia o de producto final. 10 toneladas se convierten en una. Y en ese caso es mucho más conveniente establecer la fábrica muy cerca de la fuente de materias primas, porque es mucho material de piedra caliza que necesito para producir el 10% del producto final, ¿no es cierto? Y la macrolocalización se la hace en un municipio. Ya, vamos a elegir Capinota, y habían 2 o 3 alternativas todavía en Capinota, pero más que la selección de la microlocalización estar en función de los caminos, de los servicios de comunicación, de los servicios básicos, del microclima o del clima, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos algunos de los factores totalmente desordenados y no precisamente por orden de prioridad. Medios y costos de transporte, disponibilidad y costo de mano de obra, cercanía a las fuentes de abastecimiento, factores ambientales, cercanía del mercado, topografía de suelos, estructura impositiva, disponibilidad de agua y energía eléctrica. Fundamentalmente y determinantemente la macrolocalización o la localización en sí del proyecto depende entonces de los costos. Y estos costos están en función de los costos de transporte de las materias primas o de los costos de transporte de el producto final hacia los mercados, ¿cierto? Y en algunos casos tendrá que ver con el clima y con otros factores. Entonces, ¿cómo puedo yo estimar qué es más conveniente o qué no? El método idóneo, el método que me va a permitir
hacer un análisis exhaustivo y totalmente confiable es el método cuantificable o cuantitativo. ¿Qué? Simplemente estimo, a ver, veo las 3 ubicaciones o 4 ubicaciones posibles y voy viendo cuánto me cuesta transportar la materia prima a aquella ubicación y cuánto me cuesta transportar el producto final al mercado desde aquella ubicación. Y elijo la que me cueste menores costos de transporte de uno y otro factor. Entonces, de esa manera determinó la macrolocalización de manera totalmente óptima. Y la microlocalización, en Catinota ya veremos dónde hay servicios, dónde hay esto, dónde hay lo. Pero si es una fábrica grande, como la Cobose, por ejemplo, la Cobose se ha establecido en un lugar que no tenían ni de manera más remota vías de comunicación caminera, no tenía servicios, no tenía energía eléctrica, no tenía nada. Han dicho, bueno, estamos invirtiendo 20 millones de dólares. ¿Cuánto más nos va a costar abrir un camino? Un camino nos cuesta la centésima parte de la inversión. Poner una red de energía eléctrica nos cuesta tanto y así. Entonces, a veces esos aspectos de microlocalización no son tan relevantes o tan importantes en la medida del proyecto. Por eso habrá que ver de manera adecuada esto. Y hay otro método que es menos científico, menos exacto, que es el método cualitativo. Voy viendo las cualidades de mis alternativas y voy dándoles pesos a cada una de las alternativas. Estos pesos tendrán que estar en función, tendrá que hacerse un buen análisis, pero no deja de ser todavía subjetivo este análisis, porque aquí estamos viendo que se han elegido la zona A, la zona B y la zona C. Y estamos viendo los factores que tienen que ver con aquello. Materias primas disponibles. Y se le ha puesto un peso en función de la importancia de este factor. Le han puesto el 35% de peso al factor de materia prima disponible. Cercanía al mercado seguramente es un producto que no pesa demasiado, que no es difícil transportar, etcétera. Le han puesto 10% nada más. Costos de los insumos, 25%. Sepan que los insumos tienen un costo en una ubicación y otro costo en otra ubicación. Clima, han visto también el factor clima que le han puesto 10% de peso. Mano de obra disponible, ver si hay mano de obra, el 20%. Total, 100% o 1. Y han ido calificando a cada zona. Seguramente esta calificación es del 0 al 10, ¿no es cierto? En la zona A le han puesto 5 puntos a la mano de obra disponible, a la materia prima disponible. En la zona B igual 5% y en la zona C 4%. Cercanía al mercado, la zona A 8, la zona B 3, la zona C 3, del 1 al 10, ¿ya? O si quieren por porcentajes vemos, del 1 al 10 le han puesto cercanía al mercado 80%, 30 y 30%, ¿ya? Costos de los insumos, 7 en la zona A, 8 en la zona B y 7 en la zona C. Clima, ¿qué quiere decir esto? De que la zona A tiene el peor clima, por eso le han dado solo 2 puntos de 10. La zona B 4 puntos y la zona 6 ideal, 7 puntos. Pero el clima vale el 10% solamente
Entonces no va a tener un peso general demasiado grande. Mano de obra disponible. Seguramente hay menos mano de obra en la zona A, más mano de obra en la zona B y en la zona C. Multiplico los pesos por la calificación que he puesto y me da la ponderación. 1,75, 0,80, 1,75, 0,20 y 1. Total, 5,50, o si prefieren 55% de la calificación es 55% de la zona A, la calificación de la zona B es 60,5%. Estoy viendo a porcentajes, y de la zona C 53,5%. Prefieren 5,50, 6,05 y 5,35. ¿Cuál zona elijo? La que tiene una mayor ponderación, y la que tiene una mayor ponderación total es la zona B, que tiene 6,05. ¿Qué es eso? Es la sumatoria de las ponderaciones individuales de cada uno de los factores, maximizando los beneficios y minimizando los